pueblo sufrir el clamor de tanta gente. Puedes oír personas destrozadas buscando un hogar. ¿Existe alguna mano que les pueda ayudar? Y atrévete a mirar, a solo observar la gran necesidad. Simplemente preguntar en qué pueda ayudar. Una oportunidad para las cargas aliviar y la esperanza encontrar. Tanto acumular, tanto atesorar, nunca el corazón puede saciar. Inviértelo en la gente de necesidad. Se acabaron las palabras, es tiempo de actuar. Y atrévete a mirar, solo observar la gran necesidad. Simplemente preguntar en qué puedo ayudar. Una oportunidad para las cargas aliviar, la esperanza encontrar. No vuelvas la mirada ante tal necesidad. El amor de Dios está en ti, más bienaventurado es dar que recibir. Y atrévete a mirar, a solo observar la gran necesidad. Es simplemente preguntar en qué puedo ayudar. Una oportunidad para las cargas aliviar y la esperanza encontrar. Y atrévete a mirar, solo observar la gran necesidad. Simplemente preguntar en qué puedo ayudar. Una oportunidad para las cargas aliviar, la esperanza encontrar. Sobre los montes y el mar, un río de amor fluye por mí, y abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad. Mil gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de tu amor divino. Cantaré de tu amor, por siempre decimos. Cantaré de tu amor, por siempre. Cantaré de tu amor, por siempre. Cantaré de tu amor. Sobre los montes y el mar, un río de amor fluye por mí, y abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad. Mil gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de tu amor divino. Cantaré de tu amor por siempre. Canta conmigo. Cantaré de tu amor
en amor. Si te conociera el mundo, cantaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Manifiesta tu presencia en mi corazón. Toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón. Dame de tu bendición. Tócame con tu poder. Lléname, sacia mi ser. Guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder. Lléname, sacia mi ser. Guíame, no dejes que camine yo sin ti. Manifiesta tu presencia en mi corazón. Toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón. Dame de tu bendición. Tócame con tu poder. Lléname, mira esto, sacia mi ser. Guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder. Lléname y sacia mi ser. Guíame,
quieres que camine yo sin ti? Amén, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana, Señor. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino, y que para hallarlo nos exige algo más que creer en Él y buscarlo. Reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía, y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Familia, qué gusto saludarles esta mañana nuevamente en esta nueva transmisión, ¿verdad? Que ha sido la forma en la que hemos podido coincidir en nuestros servicios. Y pues vamos a seguirlo haciendo de esta manera varias semanas más. No se desesperen, por favor. Pero esto ha sido también positivo porque hemos podido llegar a más familias. Así es que damos la bienvenida a nuestros amigos que por primera vez nos están viendo en esta transmisión, tal vez la segunda vez, no lo sabemos. Somos la Tierra Fértil, una congregación cristiana, multigeneracional, con la visión de extender el reino de Dios a través de su palabra. Y te damos la bienvenida. Queremos también seguir orando por tus necesidades. Este es nuestro número telefónico. Y queremos poner también las necesidades de entre nosotros, de nuestra comunidad,
a nuestra querida Male Gómez, que ha estado pasando por un dolor de su columna vertebral. Al igual, seguir orando por la salud y la fortaleza de nuestra querida Elia Aldama. También pido sus oraciones por la familia del pastor Mauricio Bobadilla. Esta semana, finalmente, su tía, que hace 8 días habíamos orado por ella, contagiada de coronavirus, falleció. Está con el Señor. Pero acompáñame a orar por la familia del pastor, ¿ok? Y también, pues, aprovechamos para invitarte esta semana. Tenemos nuestras actividades discipulados para damas y para caballeros. Enseguida verás los horarios para que, pues, no dejes de estar en contacto con nosotros. Oramos también por las ofrendas esta semana. Señor, damos gracias por tu fidelidad, Señor. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, no el que da con tristeza ni por necesidad, sino el que da con alegría, sabiendo que es a ti a quien honramos, Señor, con nuestros recursos. A ti sea la gloria, mi Dios. Ponemos a nuestra querida Male Gómez en tus manos, Señor. Fortalece, Señor, su espalda, su columna. Señor, en tu gracia, Señor, glorifícate, Señor, en ella, mi Dios. Glorifícate en ella, Señor. Yo sé que de antemano conoces sus necesidades, Señor, y las ponemos delante de ti junto con nuestra querida Elia Aldama, Señor, a quien ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que tú sigas fortaleciéndola. Gracias. Gracias por la salud de ambas. Gracias por que sé que tú estás con ellas en este momento. Al igual que con la familia de nuestro querido Mau Bobadilla, Señor, consuélales con el consuelo de Cristo, Señor. Y te doy gracias por la vida de su tía que conoció tu palabra, Señor, y hoy goza de estar en tu presencia, mi Dios. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo necesito entrar a tu presencia, descansar y todo mi ser entregar a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz. Solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansar, necesito entrar, porque mi lugar es donde tú. Hola, Dios te bendiga una vez más, te saludo. Qué bueno que podemos estar juntos a través de su palabra, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema. Hace algunas semanas consideramos la necesidad, y entendemos más bien la necesidad de por qué nos congregamos. Y más que todo, el propósito de caminar juntos para conocer más a profundidad a Jesucristo, a Dios. Para ello requerimos, sin duda, algunas semanas consideramos la necesidad de acercarnos más, de tener una relación cada vez más íntima con Cristo. Y finalmente, estos 8 días hablábamos de la diferencia entre ser creyentes y ser discípulos. Hoy vamos a continuar con el tema, porque es un tema muy largo, muy importante para poder considerarlo. Y voy a iniciar pues con una palabra de oración. Acompáñame. Señor, necesitamos de tu dirección una vez más esta mañana, pidiéndote que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, y siga nuestro corazón siendo transformado por ella, Señor. De manera personal, yo te pido que tú
nos ayudes quitando toda distracción que hay a nuestro alrededor para que podamos atender tu palabra, Señor. Poner atención desde la perspectiva de nuestra naturaleza es un milagro, Señor, que viene de ti, una gracia de tu Espíritu para poder estar atentos, Señor. Yo te ruego que no pase desapercibida tu palabra esta mañana, Señor. Bendice a quienes nos han permitido, Señor, estar, Señor, con ellos a distancia, Señor, no solamente dentro de esta linda congregación, la Tierra Fértil, sino de quienes nos están escuchando en alguna otra parte de este país o fuera incluso de este país, Señor, que tu palabra siga bendiciendo sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La incredulidad, pues es la imposibilidad o reserva que tiene alguien para creer. Es tan fácil de definirlo, aunque esté demostrado, sea consensuado, sí, por la mayoría, pues esto es la incredulidad y muchos, sin duda, hemos pasado por esto y están algunos más en esto, en la incredulidad. Muy bien. Y podemos ver al menos 3 formas de incredulidad en la palabra de Dios. Primero, es por ignorancia. También es la incredulidad basada en una información errónea y por la dureza del corazón. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 12, versículo 24, Marcos 12, 24, solo para poder entrar en contexto de este pasaje. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección y cuestionaron a Jesús respecto a la resurrección de los muertos. Y Jesús después del ejemplo que ellos le dan para poder probarlo y para poder exhibir a Jesús a respecto de un tema en el cual ellos no creían, esta es la respuesta que Jesús les da. Marcos 12:24. Voy a leerles la versión Reina Valera contemporánea. Dice, Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Verdad? Decíamos que la ignorancia se da primero la incredulidad se da primero por ignorancia. Dice Jesús, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Perdón. 2. Por información errónea. En Juan capítulo 7, verso 52 dice, los fariseos le respondieron. Juan 7:52. A lo mejor lo quieres buscar. Lo leo una vez más. Dice, los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. El contexto de este versículo es cuando los fariseos envían a la guardia para prender a Jesús y estos vienen sin Jesús. Entonces los fariseos les preguntan por qué no habían traído a Jesús y entonces ellos le responden, pues no es que nunca hemos oído a un hombre hablar como él. Y ellos le responden, ¿ustedes también han sido engañados? Entre esa conversación, Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes? El hombre que visitó a Jesús de noche, les cuestiona si es la ley lícito juzgar a una persona antes de escucharla. Y la respuesta de los fariseos fue esta. ¿Qué? ¿Tú también eres Galileo? Le dicen a Nicodemo. Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Les decía, la incredulidad viene también por una información errónea. Bueno, en primer lugar, Jesús no había nacido, como todos lo sabemos, en Galilea. Allá radicaba, pero en realidad nació en Belén de Judea. Y aparte, sí había habido en la historia profeta que era de la región de Galilea, y ese es Jonás. Entonces, bueno, incredulidad por ignorancia, incredulidad por una información errónea.
Al respecto, la Biblia habla de muchos ejemplos más. También la ignorancia es por un corazón duro. Y esta posiblemente es de las tres la más terrible de todas. Juan capítulo 12, verso 37 dice: y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Juan 12, 37. Ya para entonces muchos en Jerusalén, si no es que ya todo el mundo en Jerusalén, sabía que Lázaro había sido sacado de entre los muertos, después de 4 días de haber muerto. Muy bien, pues a pesar de tantas señales, dice el Evangelio de Juan, que había hecho ante ellos, no creían en él. Entonces es un corazón duro. Y hay muchos casos de incredulidad en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Tiro y Sidón, los hermanos de Jesús que al principio no creían en Jesús. Este es un tema muy interesante porque ellos mismos vieron también y sabían de las señales que hacía. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 7 se registra un caso del tema de los hermanos de Jesús. Cuando estaban, no se dice qué fiesta era, o posiblemente era la misma de los tabernáculos. En el capítulo 7, versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta, sí, de los judíos, la de los tabernáculos, efectivamente la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, dice el Evangelio, sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él, implicando que pues realmente mucha gente no creía en Jesucristo. Y se cumple la palabra del profeta Isaías en el capítulo 53, ¿recuerdas? En el versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? No obstante, las, insisto, evidencias, las señales que Jesús hacía. En alguna otra ocasión, estando Jesús atendiendo a mucha gente, en el Evangelio de Marcos también describe una situación en la que los hermanos de Jesús intervienen impidiendo la actividad de Jesús para poder sanar a más personas y predicar el Evangelio. Dice el capítulo 3, verso 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Bueno, esta es la familia de Jesús. Al principio, pues, entendemos, no creían en Jesús, como ya lo hemos entendido, ¿verdad? Pues mientras que la incredulidad es el fruto de la ignorancia, la confianza es el fruto de la fe. En Números 14, la incredulidad se hace presente a través de la dureza del corazón. Ustedes saben la historia de Números 14, cuando han regresado ya los 12 espías que mandó Moisés a ver la tierra prometida. 10 de ellos vienen con esa actitud de desaliento y contagian a todo el pueblo. Y a pesar de que los israelitas habían sido testigos, perdón, mamita, a mí, es que está mi perrita, perdón ustedes, ya la conocerán, es muy traviesa, pero si no le abrimos la puerta se van a oír los rasguños en la puerta. Los israelitas habían sido testigos del poder de Dios en Egipto, viendo las señales poderosas que Jesús había hecho. No obstante, cuando vieron o escucharon, el informe de estos 10 espías, endurecieron totalmente su corazón. A pesar de saber que el Señor era capaz de entregarles la tierra prometida, ellos pues cerraron completamente su corazón.
a la convocatoria de Josué y de Caleb, quienes fueron los únicos que junto con Moisés creyeron y confiaron en Dios. Y Dios llamó perfectos a Josué y a Caleb, por haber sido creyentes y no incrédulos como el resto del pueblo. Números capítulo 32, verso 12 dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, decíamos hace algunos domingos precisamente en el tema de por qué nos congregamos, que una de las necesidades que tenemos en la agenda de congregarnos es luchar juntos contra la incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza. Y esto está centrado en el problema de solamente ser creyentes y no discípulos. Ya mencionamos algunos ejemplos de creyentes en el Evangelio de Juan. La palabra los describe sin duda como quienes creyeron, pues creyeron en Jesús. Y la palabra dice que creer puede ser potencialmente el inicio de una relación con Dios a través de Jesucristo. Y digo potencialmente porque hay varios ejemplos como los que ya hemos citado anteriormente, que ahorita vamos a ver, que pues sí, iniciaron creyendo, pero no por eso pues ellos conocieron verdaderamente la salvación, no conocieron a Dios. El ejemplo que hemos considerado es el mismo Israel, que en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, Pablo describe de esta manera, Romanos capítulo 9, 4 al 5. Estamos entendiendo la diferencia de ser creyentes y discípulos, y hemos comenzado viendo que hay un problema serio de incredulidad, al menos en tres formas. Ya vimos que es a través de la ignorancia, a través de un conocimiento equivocado o dureza del corazón. Hemos visto cómo incluso el mismo Israel, y esto es lo que vamos a ver ahorita, a pesar de esa descripción que la Biblia da de ellos, dice Romanos capítulo 9, versos 4 al 5, que de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, ante esa currícula podrías tú pensar, bueno, pues definitivamente el pueblo de Israel sin duda cree en Dios. Digamos, la línea ancestral, la descendencia natural de Abraham, que tiene todas esas descripciones en su haber, como la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Bueno, pues entenderíamos entonces que ellos creen en Dios, sin duda alguna, creen en Dios. Igual, sí, igual que los demonios. Y perdón que sea yo en este sentido tan claro, pero así la Biblia lo dice en Santiago capítulo 2, verso 19, que ellos, los demonios, creen y tiemblan. Porque, pues ellos, sin duda debían, entendemos, creen en Dios, sí, pero no tienen al Hijo. En otras palabras, no son salvos. Por solamente creer, no son salvos. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 2, dice, Romanos 10, del 1 al 2, el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Observen que la carga y la oración de Pablo por Israel es para salvación. Bueno, pues ellos no son, de ellos no es el pacto, la promulgación, los profetas, etc. Pero Pablo está hablando de la necesidad que ellos tienen de ser salvos. Hace 8 días decíamos que no por haber nacido, incluso en un hogar cristiano o en un país que pues es de tradición religiosa, no por eso se es salvo, no por eso se entiende tener una relación con Dios, por el simplemente ser creyentes. Dice el verso 2, porque yo les doy testimonio, Romanos 10, verso 2, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Y observa, dice, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, todo aquel que cree necesita ser justificado a través de Jesucristo. Si es importante, por supuesto, creer, ya lo hemos establecido. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin duda, pero es necesario ser justificado a través de la gracia de esa cruz que sufrió Jesucristo por nosotros. El panadero con el pan ya llegó. Perdón, espero que no se escuche, ¿eh? A lo mejor yo estoy bailando solito y no están escuchando, pero bueno. No puede haber salvación por solamente creer. Es que pasó el señor del pan, con el carrito del pan, una canción. No puede haber salvación por solamente creer, si no se es justificado por Cristo. Es decir, hablamos de un nuevo nacimiento a través de la justificación del Espíritu, ¿verdad? Ustedes saben que la Biblia me habla de que primero es la salvación de nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra justificación. Después, la santificación. Y finalmente, la glorificación. Entonces, cuando preguntamos al respecto de la salvación, tú eres salvo, y yo quiero, para quienes están esta mañana escuchándonos, hacer esta pregunta. ¿Tú eres salvo? Y la respuesta que encontramos en la palabra de Dios es para aquellos que ya son discípulos de Cristo. Fui salvo, estoy siendo salvo, que hablamos de la santificación, el proceso de ir conociendo cada vez más a Cristo, de hacer cada vez más un círculo íntimo con Cristo, y finalmente seré salvo, porque al final la Biblia promete una glorificación, ¿verdad? La glorificación de nuestro cuerpo. El tema, pues, es amplio al respecto, pero hoy hablamos de la necesidad de no solamente creer, estar convencidos plenamente de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y poder contar con esa salvación, con esa justificación. Muchos, incluso en nuestras congregaciones, están en esta condición de solamente creer. Por eso Pablo dice a respecto de Israel: les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pues en este país en lo que hemos sido educados es, entre otras cosas, en ser religiosos, pero insisto, eso no nos ha justificado aún delante de Dios. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, y esta es una invitación amable, diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante verdad, que no solamente entonces consiste en creer, sino en también recibirle, y esa es la manera en que podemos iniciar ya desde hoy una relación con Dios a través de Jesucristo. Es una buena noticia. Así es que, insisto, es una invitación para todos aquellos que creen. ¿Y en qué consiste? En recibir. La vida cristiana es eso, recibir. No se trata de hacer o merecer, simplemente es recibir. Como un regalo, sí, así. Tú extiendes tu mano para tomar ese obsequio, y Dios, a través de Jesucristo y a través del regalo de la cruz, nos está regalando su salvación. ¿Por qué no hacemos una oración breve y le dices al Señor: yo quiero verdaderamente conocerte, recibirte,
Yo creo en ti. Tú le puedes decir al Señor, yo creo en ti, Señor, pero hoy no solamente me limito a creer, quiero ahora conocerte, quiero conocer a mi Salvador, quiero conocer a aquel que tomó mi lugar en la cruz, que sin duda era lo que yo merecía. Eso se llama misericordia, que Dios no te ha dado lo que realmente mereces, al igual que a mí. Eso es misericordia, sino más bien te ha dado su gracia, que es aquello que no merecíamos, pero que tenemos a través de Jesucristo, y es su perdón, su amor, su salvación, su aceptación. Dile en esta oración: Señor, yo quiero esta mañana, Señor, decidir no solamente creer, sino conocerte, ir en pos de ti, Señor. Mi Dios, y no solamente detenerme en una religión, no solamente detenerme en una cultura, Señor, o tradición, sino en conocerte a ti, Señor, de manera personal, Señor. Abro mi corazón para que tú, Señor, seas mi Dios y mi Salvador. Yo te recibo en el nombre de Jesús, recibo tu salvación, recibo tu adopción, una adopción que, bueno, hemos entendido en la palabra que algún día será una realidad para aquellos que perseveren hasta el fin. Pero hoy, Señor, decido que quiero buscarla, Señor, a través de Jesucristo. Quiero tener una relación contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta sencilla oración, ahora lo que toca es convertirte en un verdadero discípulo. Tal vez tú ya has escuchado algún mensaje a lo largo de la historia de tu vida y has hecho una oración similar. Qué bueno que lo has hecho. Yo creo que ahora lo que estamos entendiendo es que surge una nueva necesidad. Una necesidad a la cual estamos convocados todos, y es de migrar, de ser solamente creyentes a discípulos. Pero todo comienza por eso que acabamos de hacer. El Evangelio de Juan describe a algunos que creyeron, pero sin producir un verdadero cambio de naturaleza. ¿Recuerdan ustedes? Hace ciudad mencionábamos algunos. Por ejemplo, los que en Jerusalén creyeron en Jesús viendo las señales que él hacía, en Juan capítulo 2, verso 23 al 25. No hubo una abierta incredulidad, pero tampoco una plena confianza en Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Tanto que el mismo Señor, dice el Evangelio, no se fiaba de ellos porque conocía el corazón de ellos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él los conocía. Él conoce nuestro corazón. Así es que qué bueno que hoy podamos abrir nuestro corazón y decirle verdaderamente a Dios nuestra necesidad de conocerle y de establecer una relación con Él, ¿verdad? De padre a hijo. Dice, bueno, hay otro caso, el de los judíos que habían creído en Él, precisamente en esa fiesta de los tabernáculos, impresionados por las aseveraciones de Jesús durante esa fiesta. Juan capítulo 8, especialmente desde los versículos 30 al 59, pero al final del capítulo nos vuelve a describir la condición o la reacción natural de ellos. Aquellos que habían creído en Jesús al final querían otra vez apedrearlo para lapidarlo, lo cual no pudieron. Y finalmente el grupo de gobernantes que creían en Jesús, pero no lo confesaban públicamente por temor a represalias de los fariseos y que fueran expulsados de la sinagoga, lo cual representaba pues un estatus en la comunidad. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 12, desde los versículos 42 al 43. Pues todas estas circunstancias pudieron influir para dejar de identificarse con Cristo, como en este caso, ¿verdad? Y muchos en Jerusalén tenían el mismo problema. No querían ser expulsados de la sinagoga, tenían temor a lo que los fariseos dijesen o a lo que la comunidad pudiese decir. Y ese es lamentablemente el temor, perder su lugar entre los religiosos, entre los influyentes,
y por esa razón no lo confesaban abiertamente. Lo describe el Evangelio de esta manera: preferían más la gloria de los hombres, la cual es, por cierto, temporal y efímera, que la gloria de Dios. Y ese es el caso todavía de muchos. Por eso qué importante es migrar de ser solamente creyentes a discípulos. Porque así como Juan, el discípulo amado, ya no pues consideró el costo, ¿verdad? Ya no escatimó los costos de estar a los pies de la cruz. Podía haber sido puesto en otra cruz cuando lo identificaran con Jesucristo, estando ahí. Pero a él ya no le importó, porque era grande su amor por Jesús. Entonces no es solamente ser creyente, necesitamos ser, insisto, discípulos. Y perdón que sea yo tan reiterativo, pero este es el mensaje y quiero que quede completamente asentado en el corazón y en la mente de todos nosotros, y que podamos dialogarlo después. Vamos a considerar lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra. Tú puedes, por favor, en tu casa subrayar permanecen. Si permanecieran en mi palabra, más bien esa sería la conjugación. Si permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. También te voy a pedir que por favor marques esa palabra. Y conoceréis, si estás leyendo la versión Reina Valera, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Hay dos consideraciones entonces. Número uno es permanecer en la palabra, que da como resultado ser verdaderos discípulos de Cristo, permanecer. Y lo otro es conocer la verdad, que por efecto causal produce libertad. Eso de conocer la verdad yo lo puse entre paréntesis, conocer a Cristo. Por eso es que entendemos entonces la pregunta: ¿tú conoces a Cristo? ¿Conocemos a Cristo? Pues es precisamente el tema de hoy. Ya que hemos considerado aceptar a Jesucristo y tener una relación con Él, no solamente como creyentes, sino ahora sí buscarle y recibirle, ¿verdad? Recibirle. Pues ahora, de acuerdo a este pasaje de Juan 8, nos adentramos al tema y al desafío que el Señor nos está mandando esta mañana: permanecer en su palabra. En el libro de los Hechos, cuando comenzaba a surgir la primera iglesia, los apóstoles recurrieron a citar las Escrituras y las palabras de Jesús para defender su fe. ¿Lo recuerdas? Hace un momentito, considerando el tema o el caso de Israel, que tienen la promulgación de la ley, los pactos, las promesas, que incluso de ellos vino Jesús. Bueno, dijimos que ser solamente creyentes no es suficiente. Ellos, por supuesto, que creen en Dios, claro que sí. Pero no es suficiente si queremos verdaderamente conocer a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y te voy a pedir una vez más, subrayes: para que por ella crezcáis para salvación. La primera parte de este pasaje exhorta a desechar una serie de comportamientos, ¿verdad?, que muchas veces impiden desear la leche espiritual no adulterada. Si persistimos en nuestra vieja naturaleza, en conformidad a esos deseos, que es envidias, hipocresías, engaño, malicia,
Entonces no podemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. Y nos mantendremos entonces en esa enanez espiritual, considerando que solamente por ser creyentes ya nos damos por sentado que conocemos a Dios, lo cual es un error. Tenemos que pedir a Dios que Él quite de nosotros todo impedimento para que podamos verdaderamente conocer y desear la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 21, Santiago 1, 21. Ahí muy cerquita de donde estamos en Pedro, atrasito, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante, igual, ¿verdad? La exhortación es a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual, escucha bien, puede salvar nuestras almas. Pablo insiste que Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia. Y aquí lo que podemos ver es que para poder conocer la salvación, es necesario recibir con mansedumbre la palabra implantada. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, que los que han oído la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Y ve lo que dice el versículo, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Eso es entonces lo que nos da el resultado de la salvación. Pues alguien que no conoce el evangelio no conoce la salvación. Es hora de morir. Es lo que dijo un hombre llamado Nicanor Holguín en Hermosillo, Sonora. Nicanor era un menor que pues era huérfano y finalmente una pareja lo adoptó, pero esos padres adoptivos desde muy chiquito lo pusieron a vender chicles en la calle y a los 8 años estaba ya vendiendo chicles en la calle. Una persona, aprovechándose de la inocencia del niño, lo indujo le prometió comprarle sus chicles y lo convenció de acompañarlo. Nicanor fue abusado sexualmente por esa persona y fracaso tras fracaso, finalmente a los 12 años Nicanor ya alojaba odio, rencor en su corazón, experiencias amargas en la vida, y para entonces a los 12 años él ya estaba recluido en una prisión. Eso fue su vida, la vida de Nicanor. Él dice que probó la droga a los 12 años, estando en prisión. Ahí en prisión, alguien les llevó este pequeño Nuevo Testamento que ustedes han visto de los Gedeones, y dice que a él le alegraba mucho que le llevasen este ejemplar de las Sagradas Escrituras, ya siendo un joven adulto. Con ello arrancaba las hojas del Nuevo Testamento para hacer cigarrillos de marihuana. Y atestado ya de vivir encerrado, fracaso tras fracaso, decidió un día quitarse la vida. Pero antes de eso, volvió a hacer lo mismo. Arrancó una hoja del Nuevo Testamento, pero esta vez decidió leerla. Y era Apocalipsis 3:20, que decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto no produjo ningún cambio en el corazón de Nicanor Holguín en ese momento. Así es que decidió nuevamente ponerle marihuana a esa hoja y quemarla para poder fumar, para posteriormente
colgarse de la ventana de su celda. Pero justamente cuando estaba intentando suicidarse, un compañero tocó en la reja de su celda, ping, 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 para decirle: Nicanor, Dios tiene otro plan para tu vida. Y en eso, Apocalipsis 3:20 tomó sentido en la vida de Nicanor. Sorprendido, siguió leyendo el Nuevo Testamento hasta que él decidió entregarle su vida a Jesucristo. Es un milagro. Déjenme decirles, yo conozco a Nicanor Holguín, él es pastor aquí en Cuernavaca. Es un testimonio de muchos. Sí. Dice entonces la Biblia: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Para todos los que creen, es importante, como Israel, ser justificado, y eso es a través de lo que decíamos, escuchar el Evangelio de la Salvación y creer en él. Es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Desear no solo ser creyentes, sino discípulos, requiere que pidamos al Señor que no haya en nosotros impedimento, pues, para poder recibir la palabra. Pidamos al Señor que Él sea alumbrando nuestros corazones con su verdad. Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Primera de Corintios 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que está mandando que de las tinieblas resplandezca la luz en nuestros corazones. Qué importante es entonces que una vez que ha resplandecido la luz, permanezcamos en la luz. Jesucristo dice: si permanecen en mi palabra, número 1, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Cómo vas a poder conocer la verdad si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos entonces ser limpios de esa naturaleza para poder desear esa leche espiritual no adulterada? Pues necesitamos de la misma palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregunta. Y la respuesta es sencilla: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Así es como podemos nosotros limpiar nuestro camino, nuestro pasado, nuestra naturaleza perversa que todos los días se manifiesta en contra de la voluntad de Dios. No podemos nosotros, a través de nuestras obras y nuestros intentos por dejar de pecar. No. Se trata de que a través de permanecer en la palabra, número 1, sí, nos convirtamos en discípulos y también seamos libres. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 3, Juan 15, 3. Y qué importante, qué grande verdad la que dice Jesucristo. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ya están limpios por la palabra que Jesús ha hablado. Ya estamos limpios. Qué importante entonces es permanecer, ¿verdad?, en Él. Porque al final de cuentas es lo que necesitamos, permanecer en Él. La tarea de un cristiano se basa, así como el pámpano está adherido a la vid, el pámpano es la rama, nuestro trabajo igual todos los días es permanecer adheridos a Jesucristo. Porque separados de Él no podemos llevar fruto, nada podemos hacer. Obviamente, ¿verdad? Una rama que es separada del tronco por sí misma no puede llevar fruto, es imposible. Tenemos que permanecer en Él. Y el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si ya hemos sido limpios por la palabra que nos ha hablado,
Entonces, dos, hay una invitación para todos y es memorizar las escrituras, aprender a memorizarlas. Cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios, pide al Señor la gracia de poder memorizar tal y cual versículo, porque acuérdense que nuestra oración se basa en responder a todo lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Eso es un diálogo con Él. Tú lees su palabra, que es la forma en que Dios quiere hablarte, y de esta manera tú le respondes. Sin duda, esta es una de las cargas más importantes que tenemos el día de hoy como ministerio, y de lo cual hemos estado orando fervientemente, ¿sabes? Que el Señor ponga en nuestro corazón ese anhelo de conocer cada día más su palabra, porque es a través de eso que podemos migrar de ser creyentes a discípulos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que seguramente ya te lo sabes. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, pero bien, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pues entonces necesitamos poner mucho empeño en esto. Realmente la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas y Dios está dispuesto a hacerlo. Hay otro testimonio interesante. Yo estos los he escuchado a lo largo de las visitas que nuestros amigos y hermanos de los Gedeones nos han contado, de esos testimonios que te hacen tener un nudo en la garganta, literalmente, de cómo, así como Nicanor Holguín conoció a Dios a través de su palabra directamente. Fíjate que hay un actor muy famoso que se llama Teo González, lo has de recordar, es un cómico muy talentoso. Y él cuenta que alguna vez tuvo una necesidad muy apremiante, no sé si era, qué necesidad tendría, pero era algo que seguramente le estaba robando la paz. Y así es que decidió pues recurrir al primero y al último recurso que todo ser humano tiene a la mano, y es hablar con Dios y decirle: Señor, le dice Teo, que le dijo: en tus manos tengo esta necesidad. El nombre original de este comediante es Teófilo González. Él cuenta que en ese tiempo de crisis, cuando tenía esa necesidad, estaba en una comunidad, en alguna ciudad, hospedado en un hotel, pues tenía trabajo, él trabajaba en espectáculos, y que le insistía a Dios que él le hablara a su corazón. Estando en su habitación, tenía ganas de leer algo y se acordó que en los hoteles por lo regular hay un ejemplar del Nuevo Testamento de los Gedeones. Así es que lo buscó y sí, efectivamente estaba ahí. Y que oró y le dijo: Señor, si tú tienes algo que decirme, dímelo en este momento. Así es que comenzó a hacer esto con el Nuevo Testamento, y finalmente dice que puso su dedo, como si hubiese barajeado cartas, puso su dedo ahí, y justamente el primer pasaje que leyó en la página que estaba él ahí viendo fue: oh querido Teófilo. Yo te lo cuento, me da risa, pero este excelentísimo y talentosísimo cómico, que siempre está sonriente en ese momento cuando lo dice, no puede evitar llorar. Dice que en ese momento no pudo más que llorar. Y le había dicho: Dios, si tienes algo que decirme, dímelo. Y después de hacer ese maniobra para encontrar un pasaje al azar en la Biblia, encuentra Hechos capítulo 1, donde Lucas se dirige a Teófilo diciendo: querido Teófilo. Y comenzó a leerlo. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Sí, Dios está hablando a través de Lucas del testimonio de la resurrección de Jesucristo.
Qué importante para nosotros es entonces desear como bebés la leche espiritual no adulterada. Esa es una invitación que quiero hacerte, tú que crees, porque es el tiempo de migrar, de ser solamente discípulos. Ya vimos en el capítulo 8, te voy a pedir que en casa lo repases del capítulo 30 al final, hasta el final del capítulo 8, y te darás cuenta de que ser creyentes no es ser salvo. Insisto, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Israel, de lo cual ya hemos escuchado que es, el apóstol Pablo dice, no son salvos. Qué importante entonces es que nosotros entendamos la necesidad de escuchar el Evangelio con esa disposición de poner atención y decirle: Dios, háblame. Dios, háblame. Y yo creo que hay una necesidad entre nosotros como iglesia, y eso es algo que no solamente se atiende a través del ministerio. Cada uno de nosotros es responsable de escudriñar las Escrituras. Como dice Jesús en Juan 5, escudriñen las Escrituras. Qué importante entonces es esto, ¿no? Estamos llamados a conocer a Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra. Y yo quiero invitarte esta mañana a que tú le digas al Señor: revélame tu palabra. Quita todo lo que impide que pueda yo poner atención. Quita todo lo que impide que pueda yo atender lo más importante, que es conocerte a través de tu palabra. Y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Señor, esta mañana esa es nuestra oración. Y te pedimos que tú, Señor, deposites en nosotros ese cada vez mayor deseo y anhelo de conocerte, Padre Santo, y que a través de esto podamos combatir la incredulidad, Señor. En este tiempo de pandemia y de incertidumbre, si algo puede alentar nuestras vidas y nuestros corazones, es recordar tus promesas, tu palabra, Señor. Por eso tú nos la has regalado. Y tienes, Señor bendito, el anhelo de que todos te pidamos, como lo vemos en tu palabra, Señor, a través de los testimonios como esa mujer llamada Lidia, que estaba en Macedonia. Dice tu palabra que tú pusiste en su corazón el poner atención a lo que Pablo decía. O como esa muchedumbre en la plaza frente a la puerta de las aguas, después de tal vez 80 años, 2 generaciones al menos, de no escuchar tu palabra, y cuando el escriba Esdras la lee, todo el mundo comienza a llorar quebrantado, porque tu palabra dice que la ley revela el pecado, y seguramente estaban siendo confrontados, al igual que nosotros. Cuando leemos tu palabra, Señor, no hace falta y no necesitamos que nadie nos señale acusándonos de pecado, de comportamientos, porque no se trata de portarnos bien para ser salvos, no. Se trata de agradarte a ti. Cuando veo en tu palabra lo que a ti no te agrada, Señor, yo me siento muy triste y decido que ya no tengo que hacerlo, Señor. Mi Dios, así es que yo te pido, quita todo lo que estorba en nuestra vida, especialmente el pecado, para recibir, Señor, tu palabra, mi Dios. Para recibir tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero terminar con una escritura que el apóstol Pedro da a la iglesia, la congregación de Israel que están dispersos. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 1 al 2, dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación observa, si puedes buscarlo, 2 de Pedro 3, 1 al 2, dice: y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Porque pues ya una vez que tenemos nuestro entendimiento limpio, como dice Jesús en
15:3, que ya estamos limpios por la palabra que hemos escuchado de Él, pues entonces dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han escuchado de los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Dile al Señor, limpia mi corazón. Porque es a través de este limpio corazón entonces que Dios va a traer ese recordatorio y va a traer a tu memoria lo aprendido en la palabra de Dios. Qué importante es que lo repases. Yo, así como Pedro, también, mis queridos amados, no siendo la segunda, sino la tercera, la cuarta, la quinta, y habrá más veces que les exhorte, mis queridos hermanos, a través de su limpio corazón, guarden en su memoria la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es mi exhortación esta mañana. Guárdenla en su memoria. Pídanle a Dios que nos dé a todos la capacidad de guardarla para no pecar contra Él, dice el Salmo 119:11. Amén. Pues seguimos, adoramos al Señor juntos y antes de despedirnos. Amén. Aquí estoy ofreciéndote mi corazón, todo lo que soy o algún día pueda ser. Junto a ti no hay nada que me faltará. Tú me has dado tanto amor, quien como tú, mi Rey y Señor, tú eres mi realidad, da sentido a mi existir, mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Aquí estoy ofreciéndote mi corazón, todo lo que soy o algún día pueda ser. Junto a ti no hay nada que me faltará. Tú me has dado tanto amor, quien como tú, mi Rey y Señor, tú eres mi realidad, das sentido a mi existir, mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir, mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Seguimos orando. Coman rico. Disfruten de su tarde de domingo. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos por acá dentro de 8 días nuevamente. Bendiciones.
presencia descansar y todo mi ser entregar a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz, solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansar, necesito entrar, porque mi lugar es donde tú estás. Con mi canción yo te alabaré, me has levantado, Señor, y de corazón yo siempre te buscaré. Gracias por darme tu amor. Yo necesito entrar a tu presencia, descansar y todo mi ser entregar a ti, mi Dios. Aquí es donde hallo paz, solo tu amor me saciará. Tengo que estar donde tú estás, mi Señor. Descansar, necesito entrar, porque mi lugar es donde tú estás. Con mi canción yo te alabaré, me has levantado, Señor, y de corazón yo siempre te buscaré.